Queremos resolver las desigualdades de valor absoluto. Queremos expresar la solución como una desigualdad compuesta, un gráfico y utilizando la notación de intervalo. Comenzaremos con dos desigualdades básicas de valor absoluto para obtener una idea de cómo funcionan estos tipos de problemas. Aquí tenemos el valor absoluto de x menor que 4. Recuerda, el valor absoluto es la distancia del número desde 0. Así que estamos buscando todos los números que tienen una distancia de 0 que es menos de 4 unidades. Y entonces para el segundo ejemplo tenemos el valor absoluto de x4. Así que estamos buscando todos los números que tienen una distancia de 0 que es mayor de 4 unidades. Para obtener una mejor idea de cómo funciona esto, vamos a ver una demostración de Wolfram. Aquí está el gráfico del valor absoluto de x menor que 4. Aviso cómo se han sombrado todos los números que tienen una distancia de 0 que es menos de 4 unidades. Lo que quiero que reconocen aquí es que escribir esto como una desigualdad que no contiene un valor absoluto. Esto requeriría la intersección de dos desigualdades. Tenemos x menor que 4 y x menos 4. Así sería dos desigualdades conectadas por la palabra y, pero el símbolo de desigualdad original es menor que y si es igual, es casi el mismo gráfico exacto, excepto aviso como ahora incluye los puntos finales. Entonces, si cambio el valor de 4, por supuesto, va a cambiar el gráfico, pero la idea es exactamente la misma. Y si cambio esto al valor absoluto de x4, aviso como ahora en azul todos los números que tienen una distancia de 0 mayor a 4 unidades, ahora han sido graficados. Y esto va a ser la unión de dos desigualdades, donde aquí tenemos x4 o x también puede ser menor que menos 4. Así que tenemos una desigualdad de valor absoluto donde el símbolo de desigualdad original es, tendremos dos desigualdades conectadas con hoy otra vez, si cambio esto a igual, la única diferencia es cambiar los puntos finales. Así que volvamos y echemos un vistazo a nuestros dos ejemplos. Para el valor absolutamente de x menor que 4, vamos a tener una desigualdad compuesta conectada por la palabra y, para tener la intersección de dos desigualdades. La primera desigualdad va a ser x menor que 4. Así que aviso por la primera desigualdad solo bajamos el valor absoluto, y por la segunda desigualdad también vamos a bajar el valor absoluto. Pero también vamos a hacer dos cambios adicionales. Vamos a revertir el símbolo de desigualdad para que sea, y luego cambiar el signo de los 4 para que tengamos menos 4. La intersección de estas dos desigualdades nos dará el gráfico del valor absoluto de x menor que 4, significando todos los números en la línea de números que tienen una distancia de 0 menos de 4. Así que para x menor que 4 tenemos un punto abierto en 4, flecha a la izquierda y luego para x menos 4 tendremos un punto abierto en menos 4. Y una flecha a la derecha. Ahora no podemos dejar nuestro gráfico así, porque esta desigualdad compuesta es un y, estamos buscando la intersección de estos dos intervalos, lo que significa el intervalo donde los valores se grafican dos veces, y podemos ver que serán los números entre menos 4 y 4. Así vamos adelante y ajuste nuestro gráfico, para incluir solo el intervalo entre menos 4 y 4. Y ahora para expresar esta notación de intervalo, aviso que tenemos un intervalo abierto de menos 4 a 4, significado no incluye los puntos finales. Tenemos una paréntesis redondeada en menos 4, así como más 4. Ahora, para el segundo ejemplo tenemos el valor absoluto de x4, así que las dos desigualdades serían conectadas por la palabra o tenemos la unión de dos desigualdades. Por primera desigualdad, de nuevo, solo vamos a agotar el valor absoluto. Así tenemos x4, y luego para la segunda desigualdad dejamos el valor absoluto. Reversamos el símbolo de desigualdad. Y cambiar el signo de los 4. Para tener x menor que menos 4. Ahora, vamos adelante y gráfica estos. Tenemos x4, punto abierto en 4, flecha a la derecha, o x menor que menos 4. Tenemos un punto abierto en menos 4 y flecha a la izquierda. Y ahora para expresar esta notación de intervalo de uso,
A medida que avanza a la derecha en la línea numérica, nos acercamos al infinito positivo, y a medida que avanza hacia la izquierda, nos estamos acercando al infinito negativo. Por lo tanto, utilizando la notación de intervalo tenemos infinidad negativa y menos 4 hexaneutones parentes. Otra vez, esta paréntesis aquí muestra menos 4 no está incluida. O aquí tenemos de 4 a infinito, de nuevo en paréntesis. Ahora hemos expresado la solución como un gráfico, como una desigualdad compuesta y utilizando la notación de intervalo. Ahora, hay una cosa más que quiero mencionar. A veces en lugar de usar la palabra y verá el uso del símbolo de intersección en lugar, que se parece como un revestido como esto. Y a veces en lugar de usar la palabra o, verá las tecnologías que utiliza para la unión, pero significa lo mismo. Aquí miramos dos ejemplos básicos de desigualdades de valor absoluto. Miraremos algunos ejemplos adicionales en los próximos vídeos.